El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. En medio de una gran agitación, se aguardó a las primeras horas de la noche, donde varios testigos afirmaron que los ojos de Mercy Brown se abrieron repentinamente en la oscuridad de la fosa. Mercy Brown, la última vampiresa de Nueva Inglaterra. Mercy Brown fue una joven de Rhode Island, Nueva Inglaterra, que falleció prematuramente a causa de la tuberculosis. Si bien este tipo de enfermedad era casi siempre letal, la mayoría de la gente dudaba sobre la veracidad de los especialistas que realizaron el diagnóstico. Muchos, incluidos sus parientes y amigos cercanos, estaban convencidos de que Mercy Brown no había muerto realmente y que de hecho era un vampiro. El caso de vampirismo de Mercy Brown es uno de los mejor documentados del siglo XIX. Y no solo eso, sino que además es el que más detalladamente aclara los métodos de exhumación de un cadáver para practicar distintos rituales para ahuyentar o matar a un vampiro. Los periódicos de aquel entonces titularon el caso como la última vampiresa de Nueva Inglaterra. Su historia causó tanta conmoción en la opinión pública que gran parte de los detalles que la conforman se han vuelto moneda común en el folclore de aquella región. Repasemos la historia de Mercy Brown. George Brown fue un granjero que repentinamente vio cómo su vida se derrumbaba. Una rara enfermedad se cebó en todos los miembros de su familia, matándolos uno por uno. La primera en fallecer fue la madre de Mercy Brown en 1883. Luego su hija menor. Algunos años después, Edwin, el más pequeño, también comenzó a manifestar los síntomas inequívocos de la tuberculosis. Por aquel entonces, los médicos hablaban de tisis, cuyo tratamiento en general proponía solo un cambio de aire, demasiado poco para luchar contra una enfermedad con una tasa de mortalidad espeluznante. El joven Edwin fue enviado a Colorado, donde su mejoría fue superficial, pero progresiva. La última en dar cuenta de aquellos síntomas letales fue Mercy Brown, quien finalmente moriría el 17 de enero de 1892, con apenas 19 años de edad. Desesperado por esta terrible sucesión de pérdidas, George Brown comenzó a prestar oídos a los rumores de vampirismo que rondaban por el pueblo. ¿Acaso para preservar la vida de su último vástago, aceptó la propuesta de un grupo de entusiastas y decidió exhumar los cadáveres de su familia para ratificar si estos efectivamente habían caído en las garras de un vampiro? La exhumación se produjo el 18 de marzo de 1892 en el cementerio de Chestnut Hill. La comitiva iba encabezada por el médico familiar y un periodista de The Providence Journal. El resto presumiblemente portaba antorchas y estacas. Al abrir las tumbas, se descubrió que el cuerpo de Mary estaba intacto, perfectamente momificado, al igual que el de Mercy Brown, cuyo aspecto lucía tan radiante que incluso superaba en belleza al que había mostrado en vida. En medio de una gran agitación, se aguardó a las primeras horas de la noche, donde varios testigos afirmaron que los ojos de Mercy Brown se abrieron repentinamente en la oscuridad de la fosa. La comitiva actuó con toda la determinación que uno esperaría encontrar en una turba decidida a cazar vampiros.
el cuerpo de Mercy Brown fue profanado de la forma más brutal. Se le arrancó el corazón y se lo redujo a cenizas en un fuego en el que ardían hierbas profilácticas. El resto luego fue devuelto a la cavidad torácica, abierta como unas fauces, y el cuerpo, ya horriblemente mutilado, fue enterrado nuevamente. Algunos rumores indican que aquel ritual blasfemo no tenía como objetivo prevenir que Mercy Brown regresara como vampiro, sino que las cenizas de su corazón fueron preparadas en una infusión diabólica para que fuese ingerida por el enfermizo Edwin, que por aquellos días agonizaba en el hospital. El caso de Mercy Brown tuvo una gran difusión mediática. Se produjo una fuerte controversia pública que poco a poco fue perdiendo peso a medida que los rumores sobre extrañas apariciones en el cementerio comenzaron a ganar espacio en la prensa. Se habló de criaturas difusas, oscuras como sombras, moviéndose entre los árboles añosos, devorando ranas, aves y gatos. Incluso se hallaron rastros de una mortaja, de un vestido desgarrado y tibias roídas que sugerían la posibilidad de que las profanaciones seguían realizándose de forma sistemática. La otra posibilidad, demasiado horrorosa siquiera para concebirla, era que Mercy Brown salía regularmente de su tumba. Se sabe que cuando Bram Stoker viajó a Nueva Inglaterra, se interesó vivamente en el caso de Mercy Brown, y que al menos el episodio de la exhumación de Lucy Westenra en la novela de vampiros Drácula, rito encabezado por el profesor Abraham Van Helsing, está parcialmente basados en su historia. Un miembro ilustre de la comunidad de Rhode Island, Howard Phillips Lovecraft, se refiere directamente al caso de Mercy Brown en su relato de terror, La Casa Maldita. La tumba de Sarah. Mi padre fue durante 60 años jefe de una firma de restauradores de iglesias. Ponía mucho interés en su trabajo y hacía estudios de cualquier leyenda o historia que cayera bajo su observación. Había leído y era versado en todas las leyendas medievales. Mantenía un cuidadoso registro de cada caso. Los manuscritos que dejó a su muerte despertaron mi interés. Entre ellos, he seleccionado el siguiente, una experiencia particularmente extraordinaria para presentarla al público. Siento que es superfluo disculpar su carácter sobrenatural. Diario de mi padre, 1841, 17 de junio. Recibí un pedido de mi viejo amigo Peter Grant para restaurar el presbiterio de su iglesia en Howerstone, en los despoblados de West County. 5 de julio. Fuimos a Hagerstown con mi capataz, Somers. Un viaje largo y agotador. 7 de julio. Comenzamos el trabajo. La vieja iglesia era de especial interés para el anticuario y debo cuidarme de alterar la estructura existente lo menos posible. Sin embargo, una gran tumba debe ser movida al menos 10 pies al sur. Tiene una curiosa inscripción en latín que lo prohíbe, pero lamentablemente debe ser movida.
se encuentra entre los sepulcros de los Kenyons, una vieja familia de la que ya no quedan descendientes. La inscripción dice: Sara, 1630. Por amor a los muertos y el bienestar de los vivos, dejar este sepulcro sin tocar y su ocupante sin molestar hasta la llegada de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8 de julio. Consulté con Grant respecto a la tumba de Sara. Ambos somos reacios a molestarla, pero la tierra se ha hundido y la seguridad de la iglesia está comprometida, de modo que no tenemos opción. Trataremos de hacerlo de la forma más reverente. Grant dice que hay una leyenda sobre la tumba del último de los Kenyons, la malvada condesa Sara, asesinada en 1630. Ella vivía sola en el viejo castillo, cuyas ruinas todavía permanecen en pie a 3 millas por el camino de Bristol. Su reputación era terrible. Era una bruja o una mujer lobo, y su única compañía en la soledad era un familiar en la forma de un enorme lobo asiático. A esta criatura se le atribuía el rapto de niños y animales pequeños que luego llevaba al castillo, donde se suponía que la condesa bebía su sangre, por lo que se creía que nunca podrían darle muerte. Esto demostró ser un error, puesto que una campesina la estranguló, enojada por haber perdido 2 niños que, según declaró, fueron raptados por el familiar de la condesa. El relato es interesante, dado que tiene puntos en común con la superstición del vampiro existente en la Europa eslava y húngara. La tumba está construida en mármol negro, coronado por una losa del mismo material. En la losa hay un conjunto magnífico de figuras. Una hermosa joven descansa sobre un sofá. Una cuerda rodea su cuello, sosteniendo el extremo en su mano. A su lado hay un enorme perro mostrando los colmillos y la lengua. La cara de la joven es cruel. Las comisuras de su boca están curiosamente levantadas, mostrando las puntas afiladas de sus largos caninos. El grupo de figuras, aunque admirable por su ejecución, deja una sensación desagradable. De mover la tumba tendrá que hacerse en 2 partes. Primero la losa que la cubre y luego la tumba propiamente dicha. Hemos decidido quitar la losa mañana. De julio, 6 de la tarde. Un día muy extraño. Para el mediodía todo estaba listo para quitar la piedra. Luego de que los hombres cenaron, comenzamos con las poleas. Fue fácil levantarla, aunque estaba bien asegurada en su apoyo por algún tipo de mortero o masilla que mantenía el interior perfectamente hermético. Ninguno estaba preparado para el asqueroso aire mohoso que escapó mientras levantábamos la cubierta, y a medida que podíamos ver mejor su contenido, el temor se hacía presente. Allí yacía el cuerpo de una mujer completamente vestida, seca y encogida, con la palidez que produce la desnutrición. Alrededor de su cuello tenía una cuerda floja. A juzgar por las cicatrices, la historia sobre su estrangulación era cierta. Lo más horrible, sin embargo, era la extraordinaria frescura del cuerpo. A excepción de su aspecto desnutrido, parecería que habría muerto recientemente. La carne era suave y blanca. Los ojos abiertos de par en par parecían mirarnos fijamente con una temerosa comprensión en ellos. El cuerpo mismo yacía firme, sin nada que lo sostuviera. Por un largo instante miramos con horrible curiosidad, pero pronto
Los trabajadores no lo soportaron y nos pidieron poner la losa para taparlo. Por supuesto que no lo haríamos, pero le pedí a los carpinteros que hicieran una cubierta temporal mientras movíamos la tumba a su nueva posición. Será un trabajo duro que nos llevará 2 o 3 días por lo menos. De julio, 9 de la noche. Al crepúsculo nos estremeció el aullido de, aparentemente, cada perro en la aldea. Duró entre 10 y 15 minutos, para luego cesar tan repentinamente como comenzó. Esto y una curiosa niebla que se levantó alrededor de la iglesia me hizo sentir ansioso acerca de la tumba de Sara. Acorde a las tradiciones más difundidas en los países frecuentados por vampiros, el malestar de los perros o lobos al caer el sol se atribuye a la presencia de uno de estos demonios, y la niebla localizada es siempre una señal. El vampiro tiene el poder de producirla en cualquier momento para cubrir sus movimientos. No me atrevo a mencionar mis temores al rector, porque él descree de muchas cosas que yo sé por experiencia, que son altamente probables. Vigilaré hasta la medianoche, por lo menos. Diez y cuarto de la noche. Como temía y casi esperaba, justo antes de las 10 hubo otro arrebato de aullidos. Comenzó con una lamentación que helaba la sangre en la vecindad del cementerio. El coro duró solo unos minutos, sin embargo. Cuando cesó, vi una enorme figura oscura, como un perro enorme, emergiendo de la niebla y alejarse rápidamente hacia el descampado. Asumiendo que sea lo que temo, lo veré regresar pasada la medianoche. 12:30. Tenía razón. Casi a medianoche vi a la bestia regresar. Se detuvo en el punto donde parecía comenzar la niebla y, levantando la cabeza, soltó la misma lamentación que precedió al escándalo de esa tarde. Mañana le diré al rector lo que he visto. Y si, como espero, oímos de algún establo de la vecindad asaltado, lo invitaré a que observemos juntos a este merodeador nocturno. También examinaré la tumba de Sara, por si puede notar algo sin que yo le dé alguna pista. 10 de julio. Encontré a los trabajadores alarmados por el aullido de los perros. «No nos gusta, señor», me dijo uno de ellos. «No nos gusta. Hubo algo la última noche que fue maligno». Estuvieron más molestos cuando llegaron noticias de un gran perro que incursionó sobre unas ovejas, dispersándolas y dejando a 3 de ellas muertas con las gargantas destrozadas. Cuando le dije al rector lo que había visto y lo comentado en la aldea, inmediatamente decidió que debíamos atrapar o identificar a la bestia. «Por supuesto», dijo, «se trata de un perro de la vecindad, porque no sé de ningún animal en los alrededores como el que usted describe. Claro que la luz de la luna puede resultar engañosa». Esta tarde le pedí al rector que me ayudara a levantar la cubierta temporal para la tumba, con la excusa que deseaba obtener una muestra del curioso mortero con que había sido sellada. Después de un rato consintió y levantamos la cubierta. La visión que nuestros ojos captaron me sacudió y aterró a Grant. «¡Por Dios! La mujer está viva». Y así pareció por un momento. El cadáver había perdido su aspecto desnutrido y parecía horriblemente fresco y vivo. Todavía estaba arrugado y encogido, pero sus labios
eran firmes, con la saludable tonalidad rojiza. Los ojos, si tal cosa era posible, eran más espantosos que antes, con su mirada fija. En la comisura de la boca me pareció verle una espuma levemente oscura, pero no dije nada. Toma tu trozo de mortero y déjanos cerrar la tumba otra vez. Por muy párroco que sea, estos rostros muertos me asustan. No me molestaba ocultar nuevamente esa terrible cara, sino obtener un pedazo de mortero y avanzar hacia la solución del misterio. Esta tarde la tumba fue movida varios pies hacia su nueva ubicación, pero pasarán 2 o 3 días antes de estar listos para sustituir la losa. 10:15 p.m. Nuevamente los aullidos al ocaso, la misma niebla envolviendo la iglesia, y a las 10 en punto, la misma bestia que silenciosa se desliza hacia el descampado. Debo conseguir la ayuda del rector y vigilar su regreso, pero debemos tomar precauciones, porque si las cosas son como creo, nos estaremos jugando la vida al aventurarnos de noche para acechar al vampiro. ¿Por qué no admitirlo de una vez? Por la bestia que he visto, no tengo ninguna duda que esa cosa en la tumba es un vampiro. Todavía sin fuerzas, gracias al cielo, después del hambre de casi 2 siglos, al parecer. Ella solo puede merodear como lobo, pero en un día o 2, cuando recupere plenamente sus poderes, esa terrible mujer podrá dejar su refugio con renovada fuerza y belleza. Entonces no será simplemente con ovejas con que saciará su repugnante lujuria de sangre. Las víctimas entregarán su sangre sin un murmullo ante su cuidadoso toque. Víctimas que, muriendo en su abrazo asqueroso, se convertirán también en vampiros y volverán cazando a otros. Afortunadamente, mi conocimiento me da seguridad. Ese pequeño pedazo de mortero que rescaté de la tumba contenía una porción de hostia sagrada, y creyendo en su virtud, me hará soportar con éxito la dura prueba a la que seremos sometidos esta noche. 12:30 p.m. Por el momento, nuestra aventura ha terminado. Regresamos a salvo. Después de escribir la última entrada, salí para encontrar a Grant y decirle que el merodeador estaba vagabundeando otra vez. Pero, Grant, dije, antes de que comencemos esta noche, debo insistir en que me deje actuar a mi manera. Debe prometer ponerse totalmente bajo mis órdenes, sin hacer preguntas. Después de dudar un poco y viendo lo seriamente que me estaba tomando lo que él llamó una cacería de perro, me dio su promesa. Entonces le dije que esa noche debíamos vigilar e intentar seguir a la bestia, pero no interferir con ella. Pienso que, a pesar de sus bromas, lo impresioné con el hecho de que podía haber, después de todo, buenas razones para mis precauciones. Eran pasadas las 11 cuando salimos hacia la quietud de la noche. Nuestra primera intención era penetrar la niebla densa alrededor de la iglesia, pero había algo escalofriante en ella y un olor tan repugnante y aborrecible que ni nuestros nervios ni nuestros estómagos parecían soportarlo. En lugar de eso, nos colocamos a la sombra de un árbol que nos daba una buena vista de la entrada del cementerio. A la medianoche, el aullido de los perros comenzó otra vez y en algunos minutos vimos una enorme figura gris con ojos verdes brillando, pasando rápidamente cerca nuestro.
El rector comenzó a avanzar, pero con mi mano firme sobre su brazo. Le susurré una advertencia. Recuerde. Entonces nos quedamos quietos y miramos cómo la gran bestia corría cerca. Era bastante real, pues podíamos oír sus uñas golpeando la piedra. Pasó a algunas yardas de nosotros y no parecía ni más ni menos que un gran lobo gris, con el pelo que se erizaba y las quijadas barbeantes. Paró donde la niebla comenzaba y dio vueltas alrededor. Era una visión horrible e hizo que se nos helara la sangre. Los ojos encendidos como brasas, gruñendo, con el labio superior levantado, mostrando sus enormes colmillos, mientras que de la boca le goteaba una espuma oscura. Levantó su cabeza y soltó un largo aullido lastimero, que fue respondido por los perros de la aldea. Después de unos instantes, dio la vuelta y desapareció en la niebla. Poco después, el aire comenzó a despejarse y al cabo de 10 minutos la niebla se había ido del todo. Los perros de la aldea se callaron y la noche parecía reanudar su aspecto normal. Examinamos el punto donde la bestia había estado parada y encontramos sobre la piedra manchas oscuras de espuma y saliva. Bien, rector, dije, ahora admitirá, debido a las cosas que ha visto hoy, considerando la leyenda, la mujer en la tumba, la niebla, los perros aullando y por último la bestia misteriosa que vimos bien cerca, que hay algo que no es normal aquí. Vi que la misteriosa influencia de la noche era fuerte sobre él y deseaba impresionarlo tanto como fuera posible. Es necesario, contestó, cuando el diablo se muestra y, frente a lo que he visto, debo reconocer que están operando fuerzas profanas. Aún así, ¿cómo pueden hacerlo en los sagrados recintos de una iglesia? Grant, dije, lo que debemos hacer, cada uno lo hará a su manera. Dios ayuda a quienes se ayudan, y con su asistencia y mi conocimiento, debemos luchar esta batalla en su nombre y por esa pobre alma perdida. Entonces volvimos a la rectoría y a nuestros cuartos, aunque me he sentado para escribir estas líneas mientras la escena está fresca en mi mente. 11 de julio. Otra vez encontré molestos a los trabajadores hablando de un extraño perro que había sido visto durante la noche por varias personas, quienes habían tratado de cazarlo. El granjero Stockman, que había estado vigilando sus ovejas, el mismo rebaño que había sido atacado la noche anterior, lo había sorprendido sobre una res muerta y había intentado espantarlo, pero su tamaño y ferocidad le hicieron ir en busca de un arma. Cuando volvió, el animal se había ido, aunque encontró otras 3 ovejas de su rebaño muertas. La tumba de Sarah fue movida hoy a su nueva posición, pero resultó una tarea larga y pesada que no nos dejó tiempo para sustituir la losa de la cubierta. Por un lado, me reconforta ver que el rector descree de los acontecimientos de la noche y estaba dispuesto a pensar que todo había sido magnificado y distorsionado por nuestra imaginación. Sin embargo, yo no podría proceder en mi cruzada de exterminación contra esa cosa asquerosa sin su ayuda. Y como no hay nadie más en quien confiar, apelé a él para una noche más, convenciéndolo de que no era ninguna ilusión, sino una verdad horrible, la cual debíamos combatir por nosotros y por quienes vivían en la vecindad.
Al levantar la cubierta de madera, una vez más, nos asaltó el hedor espeso de un matadero. Allí yacía el vampiro. Cómo había cambiado el cadáver desnutrido y encogido que vimos por primera vez hace 2 días. Las arrugas casi habían desaparecido. La carne era firme y rellena. Los labios carmesí formaban una mueca horrible sobre los dientes puntiagudos y un hilillo de sangre caía de su boca. Fijamos nuestros dientes, sin embargo, y endurecimos nuestros corazones. Después sustituimos la cubierta y pusimos lo que habíamos recogido en un lugar seguro en la sacristía. Con todo, incluso ahora Grant no podía creer que había un peligro verdadero encubierto en esa tumba tremenda, pues él suscitó objeciones vigorosas a cualquier profanación evidente del cuerpo sin prueba adicional. Esta noche las tendrá. Si las viejas leyendas son ciertas, sería bastante fácil destruir ahora el vampiro, pero Grant no lo hará. Espero lo mejor del trabajo de esta noche, pero el peligro que nos aguarda es muy grande. 6 de la tarde. He preparado todo: los cuchillos afilados, la estaca puntiaguda, ajo fresco y las rosas salvajes. Todo lo he ocultado en la sacristía, donde lo tendremos a mano cuando comience nuestra solemne vigilia. Si cualquiera de nosotros dos muere sin concluir la tarea, aquellos que lean mi expediente procuren completarla. Los pongo en esta obligación: que el vampiro sea perforado a través del corazón con la estaca. Entonces el responso debe ser leído para liberarlo de su condenación. Así el vampiro dejará de ser y su alma perdida descansará. 12 de julio. Todo ha terminado. Después de la noche más terrible, al menos un vampiro dejará de ser problema. Escribo esto sin sensaciones de autosatisfacción personal, sino simplemente con una gran gratitud por los años de estudio que he podido dedicar a este tema especial. Y ahora a mi relato. Momentos antes de la puesta de sol, el rector y yo nos encerramos en la iglesia y tomamos nuestra posición en el púlpito. Era uno de esos púlpitos muy común en algunas iglesias, que se entra desde la sacristía, donde el predicador aparece a buena altura en una abertura arqueada en la pared. Esto nos dio una sensación de seguridad que necesitábamos, una buena vista del interior y acceso directo a los instrumentos que había escondido en la sacristía. El crepúsculo llegó y la luz comenzó a decaer gradualmente. No había hasta ahora muestra de la niebla ni el aullido de los perros. A las 9 en punto, la luna se presentó y su luz pálida inundó gradualmente los pasillos, y aún ninguna señal proveniente de la tumba de Sara. Pasada media hora de las 10, ambos nos sentíamos cansados y comencé a pensar que quizás después de todo no veríamos nada esa noche. Sin embargo, poco después de las 11, observamos una niebla ligera levantándose desde la tumba de Sara. Parecía centellear y chispear a medida que se alzaba en una especie de pilar espiralado. Por todos los cielos, susurró, está tomando forma y, en verdad, en pocos segundos vimos la figura horrorosa de la condesa Sara erguida sobre la tumba. Todavía parecía delgada y ojerosa, y su cara era mortalmente blanca, pero los labios carmesí lucían como una incisión en las pálidas mejillas, y sus ojos se deslumbraron como los carbones rojos en la penumbra de la iglesia. Daba miedo verla caminar, inestable en el pasillo, consecuencia de la debilidad y el agotamiento. Esto era quizás natural,
pues su cuerpo debe haber sufrido físicamente tras su largo encarcelamiento. A pesar de las fuerzas diabólicas que lo mantuvieron fresco, la vimos en la puerta y nos preguntábamos qué sucedería, pero no nos presentaría dificultad, porque simplemente se desvaneció. Y ahora a trabajar, porque en su débil estado el vampiro no vagará lejos, por lo que puede volver en cualquier momento y no debe encontrarnos desprevenidos. Bajamos del púlpito y tomando las rosas y el ajo de la sacristía, procedimos a la tumba. Llegué primero y quitando la cubierta de madera grité: «¡Mire! Está vacía». No había nada allí, excepto la impresión del cuerpo en el molde húmedo. Tomé las flores y las puse en un círculo alrededor de la tumba, porque la leyenda nos enseña que los vampiros no pasarán sobre estas flores particulares si pueden evitarlo. Entonces, alejado unos 8 o 10 pies, hice un círculo en el pavimento de piedra, lo bastante grande para que el rector y yo pudiéramos pararnos en él, y dentro del círculo coloqué los instrumentos que había traído de la iglesia. Ahora, dije, de este círculo, a través del cual nada profano puede cruzar, usted verá al vampiro cara a cara y lo verá asustado de cruzar el círculo de ajo y rosas para recuperar su profano refugio. Pero no salga usted del círculo, porque el vampiro tiene una fuerza de temer y como una serpiente puede obligar a su víctima a caminar hacia su propia destrucción. Completado mi trabajo, llamé al rector y ambos nos paramos en el círculo sagrado para guardar la vuelta del vampiro. No fue mucha la demora. Comenzó con un olor frío y húmedo que parecía impregnar la iglesia, haciendo erizar nuestro cabello y nos estremeció la carne. Entonces, abajo en el pasillo, con pies silenciosos, apareció lo que esperábamos. Oí al rector murmurar una plegaria y lo sostuve con fuerza del brazo, porque él temblaba violentamente. Mucho antes de que pudiéramos distinguir su silueta, vimos los ojos brillantes y el carmesí de su boca sensual. Ella fue derecho a su tumba, pero se detuvo al encontrarse con las flores. Rodeó la tumba buscando un lugar para entrar y entonces nos vio. Un espasmo de odio y furia diabólica pasó por su cara, pero desapareció rápidamente y una sonrisa amorosa, más diabólica aún, tomó su lugar. Ella estiró sus brazos hacia nosotros. Entonces vimos que alrededor de su boca había una espuma sangrienta y de debajo de sus labios asomaban dientes puntiagudos. Y habló, una voz suave, cargada de un hechizo que nos afectó a ambos y particularmente al rector. Yo deseaba probar, sin poner en peligro nuestras vidas, la energía del vampiro. Su voz tenía un efecto soporífero, la cual pude resistir fácilmente, pero que parecía lanzar al rector a una especie de trance. Más que esto, parecía arrastrarlo a ella a pesar de sus esfuerzos por resistir. «Ven», dijo ella, «te daré descanso y paz. Descanso y paz. Descanso y paz». Ella avanzó, pero no mucho, porque observé que el círculo sagrado parecía detenerla. Mi compañero parecía desmoralizado por el hechizo. Él intentó avanzar y al tratar de detenerlo, susurró: «Harry, déjame ir. Debo ir. Ella me llama. Ayúdame». Y comenzó a luchar. Era hora de terminar. «Grant», grité con voz firme,
Él se estremeció y jadeó. ¿Dónde estoy? Entonces recordó y se aferró a mí por un momento. En esto, una mirada del odio condenable reemplazó la cara sonriente ante nosotros y con un chillido, ella retrocedió. ¡Regresa!, grité. ¡Regresa de nuevo a tu tumba, maldita! No molestarás a nadie en este mundo. Tu final está cerca. Era miedo lo que había ahora en su hermosa cara. Porque era hermosa a pesar de su horror, pues ella se replegó detrás del anillo de flores, temblando. Por último, con un grito lastimero, ella parecía fundirse otra vez en su tumba. Al hacerlo, los primeros destellos del amanecer se encendieron sobre el mundo y supe que todo el peligro había terminado. Tomando a Grant por el brazo, lo arrastré conmigo fuera del círculo y lo llevé a la tumba. Ahí yacía el vampiro, tan inmóvil en su muerte viviente como diabólica. La habíamos visto antes en vida, pero en los ojos permanecía esa expresión de odio y de espantoso miedo. Grant trataba de componerse. Ahora, dije, ayúdame a levantarla de su tumba. Ella no puede dañarnos. Evitando mirarnos, cumplimos la tarea y la pusimos sobre la tierra. Ahora, dije, lea el responso sobre este pobre cuerpo y liberémosle del infierno que alberga. Con reverencia, el rector leyó las hermosas palabras. Cuando hubo terminado, tomé la estaca y, sin permitirme pensar, la hundí con toda mi fuerza en su corazón. Como si estuviera realmente vivo. Por un momento, el cuerpo se sacudió y pateó convulsivamente, y un chillido desgarrador despertó la iglesia silenciosa. Luego quedó inmóvil. Entonces, otra vez levantamos el cuerpo y, gracias a Dios, nos llegó el consuelo que dice la leyenda. Nunca se niega a quienes tengan que hacer el tremendo trabajo que debimos enfrentar. Sobre el rostro se posó una paz enorme. Los labios perdieron su tonalidad carmesí. Los dientes agudos se hundieron dentro de la boca y por un momento vimos el calmo y pálido rostro de una hermosa mujer que sonreía, dormida. Casi de inmediato, ella se tornó polvo ante nuestros ojos. Nos pusimos a limpiar todo rastro de nuestro trabajo y después fuimos hacia la rectoría. Más agradecidos estuvimos al caminar fuera de la iglesia, sintiendo el atractivo calor de esa mañana de verano. Con esto terminan las notas en el diario de mi padre, aunque hay otra entrada algunos días más adelante. 15 de julio. Desde el 12 todo ha estado tranquilo como de costumbre. Sustituimos y sellamos la cubierta de la tumba de Sara. Esta mañana sorprendió a los trabajadores encontrar que el cuerpo había desaparecido. Una noticia llegó hoy a mis oídos. Parece que el niño de uno de los aldeanos faltó del hogar la noche del 11 y fue encontrado dormido en un soto cerca de la iglesia, muy pálido y agotado. Había 2 marcas pequeñas en su garganta, pero han desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que ahora que el vampiro ya no existe, ningún peligro amenaza ni a ese niño ni a cualquier otro de ser convertido. Pues solamente los que mueren en el abrazo del vampiro se tornan también vampiros al volver de la muerte. Ella solo sale de noche. En esta parte del país la gente piensa que Doc Jude lleva magia en su cartera de cuero negro
Es así de bueno. Desde que perdí la pierna en el aserradero, he sido de utilidad en el lugar de trabajo de Jude. Por ejemplo, cuando Doc recibe una llamada nocturna después de un día realmente duro, cuando está demasiado cansado para conducir. En fin, creo que se entiende. Con la pierna de plástico que Doc me consiguió con un descuento, puedo estampar el pedal sin problemas. Mientras Doc entra a una granja para entregarle una medicina a una abuela, me siento en el auto y los escucho hablar sobre lo inteligente que es el viejo Doc. En el condado de Gropa le dirán que Doc Jude puede manejar cualquier asunto y no le mentirán. No obstante, me pregunto qué pensarían de la forma en que Doc manejó el asunto de su único hijo, quien se enamoró de una vampira. Fue un verano terriblemente caluroso cuando Steve regresó a casa de vacaciones, con un clima realmente abrasador. Quería llevar a su padre y ayudarlo con los quehaceres, pero Doc dijo que después del primer año de medicina, cualquiera merecía unas vacaciones. El verano es un momento bastante tranquilo, le dijo. Nada más que hiedra venenosa hasta que lleguemos a la temporada de pollo en agosto. Además, no querrás expulsar al viejo Tom de su trabajo, ¿verdad? No, Stevie. Simplemente quiero que disfrutes tu tiempo libre. Steve asintió y se fue. Aproximadamente una semana después, comenzó a llegar a casa a las 5 o 6 de la mañana. Dormía hasta las 3 de la tarde, holgazaneando, durante un par de horas, y a las 8:30 comenzaría la rutina otra vez. Cosas de muchachos, ya saben, quizás alguna muchacha. A Doc no le gustó, pero había criado al niño con una mano agradable y no dijo nada. Pero el viejo Tom Butinsky, yo, era diferente. Había ayudado a criar al niño desde que murió su madre y no veía mal una reprimenda de vez en cuando. Así que hablé con él, pidiéndole que no fuera demasiado lejos en sus incursiones nocturnas. Podría haber estado hablando con una piedra por toda la atención que me dispensó. No es que Steve fuera grosero, su mente estaba en otra parte. Y luego comenzaron las otras cosas, cosas extrañas realmente. Y Doc y yo nos olvidamos de Steve. Una especie de epidemia se esparció por los niños del condado de Gropa. 20 o 30 pacientes al mismo tiempo aproximadamente. Casi me ha vencido Tom. Doc, confía en mí cuando recorremos las carreteras sucias del campo. Actúa como una fiebre común, sin embargo, el aumento de la temperatura apenas se nota. Los niños se debilitan mucho y su recuento sanguíneo disminuye y se mantiene así sin importar lo que haga. Lo bueno es que no parece ser fatal por ahora. Cada vez que hablaba de eso, sentía una punzada donde mi muñón se unía a la pata de plástico. Me sentí tan incómodo que intenté cambiar de tema, pero eso no era posible con el Doc. Se había acostumbrado a pensar en sus problemas, hablando conmigo, y esta epidemia le pesaba bastante. Había escrito a un par de universidades para pedir consejo, pero no parecían ser de mucha ayuda, y todo el tiempo los padres de los niños esperaban que él sacara un milagro envuelto en celofán de su pequeña bolsa negra, porque, como dijeron en el condado de Gropa, no había nada que pudiera salir mal con un cuerpo humano que Doc Jude no pudiese encargarse de una forma u otra. Pero los niños se debilitan cada vez más. Lo vi llorar a Doc al sentarse de noche revisando los últimos libros y revistas médicas que había ordenado en la ciudad. Por lo que pude ver, no encontró nada sobre el asunto. Así de grave era la cosa.
y luego trajo a casa el pañuelo. Tan pronto como lo vi, mi muñón dio una punzada buena, dura. Era un pañuelo pequeño y elegante, todo de lino bordado y bordes de encaje. ¿Qué piensas, Tom? Encontré esto en el piso de la habitación de los niños de los Stopes. Ni Betty ni Willie tienen la idea de dónde vino. Por un momento pensé que podría tener una forma de localizar la fuente de infección. Pero esos niños no mentirían. Si dicen que nunca lo vieron antes, entonces es así. Dejó caer el pañuelo sobre la mesa de la cocina que estaba limpiando y se quedó allí suspirando. La anemia de Betty comienza a verse seria. Salió al estudio con los hombros doblados, como si estuvieran bajo un montón de cemento. Todavía miraba fijamente el pañuelo, masticando una uña, cuando Steve apareció. Se sirvió una taza de café, la dejó caer sobre la mesa y vio el pañuelo. «Hola», dijo. «Eso es de Tatiana. ¿Cómo ha llegado aquí?» Me tragué lo que quedaba de la uña y me senté con mucho cuidado frente a él. «Steve, ¿acaso conoces una chica que posee ese pañuelo? ¿Una chica llamada Tatiana?» «Claro, por supuesto. Tatiana la tiene un... Mira, están sus iniciales bordadas en la esquina. T.L. Ella es descendiente de la nobleza rumana. La familia se remonta a unos 500 años. Me voy a casar con ella». «¿Ella es la chica que has estado viendo todas las noches durante el último mes?» Él asintió. «Ella solo sale de noche. Odia el resplandor del sol. Ya sabes, es una chica poética, romántica, y es tan hermosa». Durante la siguiente hora me quedé sentado y lo escuché. Me sentía cada vez más enfermo, porque yo también soy rumano, por el lado de mi madre, y sabía por qué había estado recibiendo esas punzadas en mi muñón. Ella vivía en el municipio de Brasket, a unas 12 millas de distancia. Tom se había encontrado con ella una noche cuando su convertible se había averiado. Él la había llevado hasta su casa. Acababa de alquilar la antigua mansión Mead. El muchacho se había enamorado de ella, con anzuelo, hilo y toda la maldita caña de pescar. Muchas veces, cuando él llegaba para una cita, ella estaba fuera, conduciendo por el campo, en el aire fresco de la noche, y él tenía que esperarla, jugando cribbage con su criada, una vieja rumana con cara de pájaro. Una o dos veces había tratado de ir tras ella en su coche de carreras, pero eso le había causado problemas. Cuando ella quería estar sola, era mejor no molestarla. Y eso fue todo realmente. La esperaba noche tras noche, pero cuando regresaba, según Steve, ella sabía compensarlo. Escuchaban música, hablaban, bailaban y comían extraños platos rumanos que la criada preparaba. Se quedaba allí hasta el amanecer y luego volvía a casa. Steve puso su mano sobre mi brazo. «Tom, ¿conoces ese poema sobre el búho y el gatito? Siempre pensé que la última línea era hermosa. Bailaron a la luz de la luna. Así será mi vida con Tatiana. Al menos eso espero. Todavía tengo problemas para convencerla». Solté un largo suspiro. ¿De verdad, Stevie? ¿Casarse con una chica así? Cuando vi sus ojos me interrumpí, pero fue demasiado tarde. ¿Una chica así? ¿Qué demonios quieres decir, Tom? Ni siquiera la has conocido. Traté de salir del tema, pero Steve no me dejó. Estaba realmente dolorido. Entonces pensé que lo mejor era decirle la verdad.
Stevie, escucha, no te rías. Tu novia es un vampiro. Abrió la boca lentamente. Pero Tom, estás fuera de tus cabales. No, no lo estoy. Y le conté sobre los vampiros. Le conté lo que había escuchado de mi madre, allá en mi tierra, Transilvania, cuando tenía 20 años. Cómo pueden vivir y tener todo tipo de poderes extraños, siempre y cuando tengan un festín de sangre humana de vez en cuando. Cómo se hereda la contaminación del vampiro. Generalmente, solo un niño de la familia lo contrae. Y cómo salen solo de noche, porque la luz del sol es una de las cosas que pueden destruirlos. Steve se puso pálido en este punto, pero seguí. Le conté sobre la misteriosa epidemia que había afectado a los niños del condado de Gropa y que los volvió anémicos. Le conté que su padre encontró el pañuelo en la casa de los Stokes, cerca de 2 de los niños más enfermos. Se lo dije, pero de repente estaba hablando conmigo mismo. Steve salió a la cocina. Un segundo o dos más tarde, se retiró en su coche de carreras. Regresó alrededor de las 11:30, tan desgastado físicamente como su padre. Tenía razón, de acuerdo. Cuando despertó a Tatiana y le preguntó directamente, ella se derrumbó y lloró un par de cubos llenos. Sí, ella era un vampiro, pero solo había cedido a la sed hace un par de meses. Había luchado hasta que su mente comenzó a resquebrajarse. Entonces descubrió que podía hacerse invisible y así había atacado a los niños. Tenía miedo de los adultos. Podrían despertarse y atraparla, creía. De hecho, había atacado a varios niños a la vez para que ninguno perdiera demasiada sangre, solo que el deseo se había vuelto más fuerte. Aún así, Steve le había pedido que se casara con él. Debe haber una forma de curarla, dijo. Es una enfermedad como cualquier otra, pero ella, y le agradecía a Dios por eso, había dicho que no. Lo empujó y lo obligó a irse. ¿Dónde está papá?, preguntó Stevie. Él podría saber cómo curarla. Le dije que su padre debía haberse ido al mismo tiempo que él y que aún no había regresado. Entonces, los dos nos sentamos y meditamos sobre el tema. Cuando sonó el teléfono, ambos casi nos caímos del sillón. Steve respondió y lo escuché gritar por la boquilla. Corrió hacia la cocina, me agarró del brazo y me arrastró hasta su coche. Era la criada de Tatiana, me dijo mientras salíamos a toda velocidad por la carretera. Ella dice que Tatiana se puso histérica después de que me fui y hace unos minutos se fue en su descapotable. No dijo a dónde iba. Magda dice que cree que Tatiana va a suicidarse. ¿Suicidio? Pero si ella es un vampiro, ¿cómo diablos? Y de repente supe exactamente cómo. Miré mi reloj. Stevie conduce a Crispin Junction y conduce como el demonio. Y lo hizo. En un momento pensé que el motor iba a explotar, literalmente. Recuerdo las curvas apenas tocando la carretera con el borde de un neumático. Vimos el convertible tan pronto como entramos en Crispin Junction. Estaba estacionado al costado de una de las 3 carreteras que cruzan la ciudad. Había una figura diminuta, envuelta en un endeble camisón, de pie en medio de la calle desierta. Sentí que el muñón de mi pierna estaba siendo golpeado con un martillo. El reloj de la iglesia comenzó a tocar la medianoche, justo cuando la alcanzábamos. Steve saltó y le arrancó una afilada estaca de las manos, la tomó en sus brazos y la dejó llorar. Me sentía bastante mal en este punto, porque todo lo que había estado pensando era en cómo Steve estaba enamorado de un vampiro. No lo había visto desde su punto de vista. Había estado lo suficientemente enamorada de él como para tratar de suicidarse de la única forma en que un vampiro puede ser asesinado, atravesando su corazón en una encrucijada a la medianoche. Y
Ella era una criatura pequeña y bonita. Me había imaginado a una de estas damas fantásticas, ya sabes, alta, antigua, con un vestido ajustado, una bruja. Pero se trataba de una joven muy asustada y muy molesta, que se subió al auto y se acurrucó en el brazo libre de Steve. Incluso me di cuenta que era más joven que él. Entonces, mientras regresábamos, pensaba para mí mismo que estos dos niños estaban en serios problemas. Ya es bastante malo enamorarse de un vampiro, pero también ser un vampiro enamorado de un ser humano normal. ¿Pero cómo puedo casarme contigo?, gimió Tatiana. ¿Qué tipo de vida hogareña tendríamos? Y Steve, una noche, podría tener suficiente hambre como para atacarte. La única cosa con la que ninguno de nosotros contó fue Doc. Una vez que le presentaron a Tatiana y escuchó su historia, sus hombros se enderezaron y las luces volvieron a encenderse en sus ojos. Los niños enfermos estarían bien ahora. Eso fue lo más importante. Y en cuanto a Tatiana, tonterías, le dijo. El vampirismo podría haber sido una enfermedad incurable en el siglo XV, pero estoy seguro que se puede manejar en el siglo XX. Primero, esta vida nocturna apunta a una posible alergia a la luz solar y quizás a un toque de fotofobia. Gafas por el momento, mi niña, y veremos qué hacemos con las inyecciones de hormonas. La necesidad de consumir sangre, sin embargo, presenta un problema algo mayor, pero lo resolvió. Producen sangre en forma deshidratada y cristalina en estos días. Entonces, todas las noches, antes de que la señora de Steve Judd se vaya a dormir, echa un polvo preparado en un vaso alto de agua. Deja caer 1 o 2 cubitos de hielo, revuelve y tiene su dosis diaria de sangre. Que yo sepa, ella y su esposo viven felices. El ángulo humano. ¡Qué camino! ¡Qué lluvia tan inmunda, lúgubre y cegadora! Y por el fantasma del viejo Horace Greeley. ¡Qué tarea tan idiota e imposible! John Selinger maldijo el vaporoso parabrisas cubierto de gotas de lluvia. Miró a través del cristal y trató de adivinar el camino rural y la vegetación parda del otoño. Podría haber pasado la fila de convictos que se movían lentamente a derecha e izquierda a través del campo y la carretera. Podría haberse desviado hacia un camino secundario y dirigirse a una tierra completamente abandonada, pero no creía que lo hubiera hecho. ¡Qué tarea! Toma el ángulo humano en esta cacería de vampiros. Había ordenado Randall. Todos los otros servicios de noticias le darán el giro habitual. La superstición medieval, arruinando el mundo atómico y todo eso. ¡Qué idiotas! Mantente fuera de esa línea. Búscate un individuo llorón que se incline hacia el chupasangre y lloriquea unas 3000 palabras. Mantén tu cuenta de gastos baja. Simplemente no podrás sacar demasiado de ese tipo de tugurio agrícola. Así que solo debo ensillar mi descapotable, pensó Selinger con más entusiasmo, y marcharme al país donde nadie habla con extraños, especialmente ahora que el vampiro se ha cargado a 3 jóvenes. Nadie me dirá los nombres de esos 3 niños, o si alguno de ellos sigue vivo, y los cables de Randall siguen preguntando cuándo empezaré a enviar una copia utilizable. Todavía no puedo encontrar una Louise Loquaz en toda la zona.
Ni siquiera hubiera sabido de esta cacería a campo a través si no hubiera empezado a preguntarme dónde desaparecieron todos los hombres de la ciudad en una noche tan poco apetitosa y lluviosa. La carretera estaba mal en segunda, pero era imposible en casi cualquier otra marcha. Los surcos tampoco estaban ayudando. Selinger frotó la humedad del vidrio con su pañuelo y deseó tener otro par de faros. Apenas podía ver. Esa mancha oscura por delante, por ejemplo, podría ser uno de los vampiros. Podría ser alguna bestia a la que el golpe de los matorrales haya sacado de su escondite. Incluso podría ser una niña. Apretó el freno. Era una chica de cabello oscuro y jeans azules. Hizo girar la manivela y asomó la cabeza a la lluvia que caía. ¿Quieres que te lleve? La chica se inclinó ligeramente contra el fondo sombrío de la noche y el campo húmedo y en descomposición. Sus ojos escanearon el coche, regresaron a su rostro y lo consideraron. Probablemente no sabía que existía este tipo de automóvil cromado de la posguerra. Desde luego, nunca había soñado con subirse a uno. Le daría la oportunidad de jactarse con los demás. Evidentemente decidió que no era el tipo de extraño del que su madre le había advertido y que sería menos incómodo pasar un rato con él en el coche que caminar bajo la lluvia. Asintió muy lentamente y se subió al vehículo. Gracias, señor, dijo. Selinger echó una rápida mirada de soslayo a la chica. Sus jeans azules estaban raídos y mojados. Debía estar terriblemente fría e incómoda, pero ella estaba asustada. Se sentó encorvada, con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo, en el lado más alejado del asiento, justo contra la puerta. ¿De qué tenía miedo? Por supuesto, del vampiro. ¿Qué tan lejos vas?, le preguntó gentilmente. Aproximadamente 1,5 millas. Señaló hacia atrás por encima del hombro. Hizo girar el automóvil y comenzó a retroceder. Se perdería la cacería, pero no se podía arrastrar a ese tipo de actividades sombrías. Bien podría llevarla a casa primero. Además, no sacaría nada de esos granjeros poco comunicativos con sus estacas afiladas y sus balas de plata en sus rifles acostumbrados a matar ardillas. ¿Qué tipo de cultivos trabajan tus padres? ¿Tabaco o algodón? No han cultivado nada todavía. Acabamos de instalarnos. Eso estaba bien. Ella no tenía acento de montaña. De hecho, era un poco más digna que la mayoría de los jóvenes que había conocido en este vecindario. ¿No es un poco tarde para dar un paseo? Tu gente no tiene miedo de dejarte salir tan tarde, y más con un vampiro suelto. Ella se estremeció. Yo tengo cuidado. Oye, pensó Selinger, aquí estaba el ángulo humano. Esto era lo que Randall estaba pidiendo a gritos. Una chica asustada con la suficiente curiosidad como para tragarse un gran bulto de miedo y salir a explorar de noche. Su nariz periodística se crispó. Había una posibilidad aquí. El ángulo humano básico y colorido estaba sentado con temor en su asiento de cuero rojo. ¿Sabes qué es un vampiro? Ella lo miró sorprendida, bajó la mirada y buscó las palabras entre sus manos cruzadas. Es como alguien que necesita personas en lugar de comida. Una pausa vacilante. Eso era bueno. Nada mejor que alguien joven para encontrar un punto de vista nuevo, no estropeado por la superstición de los libros de texto. Usaría personas en lugar de comidas.
Se supone que un vampiro es una persona que será inmortal, es decir, no morirá siempre y cuando obtenga sangre y vida de personas vivas. La única forma en que puedes matar a un vampiro... Gire a la derecha aquí, señor. Señaló hacia una calle lateral. Era fastidiosamente estrecha. Unas ramas húmedas sorprendidas golpeaban el parabrisas y pasaban las hojas perezosamente por la capota de la tela del coche. La copa de un árbol estornudaba y recogía agua de lluvia. Selinger apretó la cara contra el parabrisas y trató de descifrar la imagen entre la maleza alumbrada bajo sus faros. ¿Qué camino? Tus padres están empezando de cero. Bueno, la única forma de matar a un vampiro es con una bala de plata, o puedes clavarle una estaca en el corazón y enterrarlo en un cruce de caminos a medianoche. El problema con esas creencias es que un grupo de hombres adultos ahora están esparcidos por el campo porque piensan que un vampiro anda suelto y es probable que encuentren a algún pobre vagabundo y acaben con él horriblemente. Silencio. Ella estaba considerando sus palabras. Notó y estaba sentada más cerca de él. Selinger giró la cabeza al escucharla jadear. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la idea de matar a un vampiro? Creo que es horrible, dijo ella enfáticamente. Vive y deja vivir. Ella estaba teniendo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Después de todo, algunas personas no pueden evitar lo que son. Si una persona fuera un vampiro, ¿qué podría hacer al respecto? El único problema es este. Si crees en cosas como los vampiros, bueno, sabes que no son precisamente buenos, sino más bien desagradables. Esa gente en la aldea que afirma que 3 niños han sido asesinados por el vampiro, lo odian y quieren destruirlo. Si existen cosas como los vampiros, entonces cualquier forma de deshacerse de ellos sería correcta, incluso si es horrible. Selinger rió. Se había ganado su confianza. Una semana de convivencia entre ignorantes de labios finos que no habían tenido reparos en mostrar su desdén lo había dejado un poco inseguro. Esto estuvo mejor. Finalmente consiguió algo parecido a un ángulo humano, solo que tendría que disfrazarla un poco. En la historia sería una chica campesina corriente, mucho más inaccesible, y todas las comillas estarían en dialecto de montaña. Sí, ahora tenía el ángulo humano. Ella se había acercado a él de nuevo, justo contra su costado. El calor de su cuerpo hizo que la frialdad húmeda de sus jeans fuera un poco menos incómoda. Deseó tener un calefactor en el coche. El camino desapareció por completo entre arbustos y árboles retorcidos. Detuvo el coche. ¿Vives aquí? Este lugar parece como si nada humano hubiera vivido durante años. Estaba asombrado. Claro que vivo aquí, señor, dijo su cálida voz en su oído. Vivo en esa casita de allí. Entonces frotó el parabrisas y forzó su visión sobre el barrido del faro. No veo ninguna casa. ¿Dónde está? Ahí. Una mano regordeta se acercó y señaló la noche que se avecinaba. El rabillo del ojo derecho había notado casualmente que la palma de esa mano estaba cubierto de fino cabello castaño. Eso era extraño. ¿Qué es lo que recuerdas sobre la forma de sus dientes?, pensó. Empezó a girar la cabeza para echarle otro vistazo a los dientes, pero no pudo, porque sus dientes ya estaban en su cuello.
El castillo oscuro. Perdido en una carretera de montaña y sin gasolina. Esa es la peor combinación posible de desgracias para el turista, y peor incluso entonces, con la noche cayendo en el campo desconocido que nos rodeaba, envolviéndolo en la oscuridad, ocultando los objetos más simples en misterio y dotando de un carácter siniestro a los sonidos más comunes. Pero no había forma de evitar el hecho de que el tanque estaba tan seco como el hueso proverbial, y que no importaba que Arescu y yo maldeciéramos nuestra suerte, nuestro automóvil nunca volvería a andar hasta que se pudiera obtener algo para llenar el tanque de vacío. Tampoco se sabía cuándo sería eso, ya que en los distritos montañosos de Europa Central las fuentes de suministros eran escasas y lejanas. En 1930 nos habían dado instrucciones equivocadas en algún lugar en el camino desde la pequeña ciudad que habíamos dejado al mediodía, y en lugar de llegar a la ciudad que era nuestro destino antes del anochecer, aquí estábamos, horas después, en ninguna parte y sin poder movernos. Estaba recorriendo estas regiones remotas con solo un compañero, un joven muy agradable, un rumano que se había graduado en junio de la universidad donde yo era instructor. Habíamos formado una de las amistades peculiares que a veces se produce entre un hombre mayor y uno joven, y cuando llegó el momento de regresar a su país natal, me sugirió que lo acompañara durante el verano. La idea era recorrer países tan desconocidos como Serbia, Bulgaria y su propia Rumanía, donde estábamos en el momento en que nuestro motor murió en esa tortuosa carretera. Esa tortuosa carretera hacía mucho frío, porque era un agosto avanzado y se acercaba el otoño. No había sonidos en el aire que rompieran el silencio, salvo el espeluznante chirrido de un búho y el leve susurro del viento nocturno en la maleza al borde del camino, como el sigilo de algún animal hostil. Aunque todo el día había estado muy nublado, la noche era clara y estrellada, pero negra como un pozo, porque la luna aún no había salido, y más allá del pequeño alcance de nuestros faros, no podíamos ver nada. Bueno, dije con resignación, mientras me sentaba en el estribo y archivaba mi pipa, esto puede ser muy romántico, pero también hace frío, y daría un buen trato en este momento para estar en una prosaica autopista estatal. Arescu se sentó a mi lado. Solo falta una hora para la salida de la luna, dijo. Quizás podamos tener una idea de dónde estamos entonces. Debe haber una aldea en algún lugar. ¿Escuchas a ese perro que acaba de comenzar a aullar? Me pregunto de quién será la muerte que está anunciando. Nunca he culpado al creador de la superstición de que el aullido repetido de un perro significa una muerte inminente, ya que es el más deprimente y siniestro de los sonidos. Doblemente de noche, y estaba empezando a ponerme nervioso cuando Arescu dijo sorprendido: «Estamos buscando la luna en dirección equivocada. Esperaba que apareciera a la derecha, detrás de nosotros».
Mira hacia allá. Obedecí. A la izquierda, el cielo estaba suavemente dorado, proclamando el acercamiento de la luna oculta e iluminando apenas los techos de un edificio. Ni una luz en ningún lado, ni un sonido, ni una señal de vida. Pero al menos prometía cierto grado de protección contra el viento penetrante de la montaña que en ese momento atravesaba nuestra ropa como si estuviera hecha de papel. Soltando los frenos de nuestro auto, lo rodamos hacia atrás por el ligero declive de la carretera, por los pocos cientos de pies que se extendían entre nosotros y dos grandes puertas que descansaban sobre sus goznes. Con un esfuerzo final, lo empujamos para que los faros iluminen la escena que teníamos delante. El edificio era, como ya supusimos, la ruina de un pequeño castillo o una casa muy grande, con sus ventanas sin paneles que miraban como ojos hostiles hasta las troneras de los muros de piedra. Algunas de sus torretas estaban rotas como dientes partidos, otras aparentemente intactas y todas oscurecidas contra el cielo. Mientras miramos, el borde dorado de la luna se elevó sobre el castillo. El chillido tembloroso de la lechuza tembló en el aire frío, respondido por el aullido triste del perro distante. Una escena de una desolación tan sobrenatural como nunca volveré a ver. Armándonos, cada uno con una linterna, nos acercamos al edificio. La enorme puerta de hierro se abrió. Al pasar, nos encontramos en un gran salón, con piso de piedra, sin techo, frío y prohibido. A la derecha, sin embargo, se abrió una puerta, más allá de la cual descubrimos una habitación más pequeña, en buenas condiciones. Las fuertes vigas negras que sostenían el techo estaban en su lugar y parecían quedarse allí. Las tablas habían sido empujadas contra las ventanas sin paneles. Los troncos medio quemados yacían en la enorme chimenea de piedra y en una esquina de la habitación había un montón de madera seca. Nada mal, dijo Arescu, examinando la escena con aprobación. Otros acamparon aquí antes que nosotros. Sin embargo, hicieron arreglos para una estadía más larga y aparentemente cambiaron de opinión. Pero la madera que no quemaron será muy buena para nosotros. Voy a encender el fuego mientras tú te ocupas de los víveres. Perdón, dijo, si te he sorprendido, pero vivo cerca y los extraños rara vez vienen por aquí. Expresé mi sorpresa al escuchar que había gente en los alrededores, ya que no había visto luces, y le sugerí que tal vez podría encontrarnos un alojamiento más cálido para pasar la noche. Mi casa no es lo suficientemente grande, respondió ella con esa brillante sonrisa. Solo vine a curiosear esta vez, pero tal vez nos volvamos a ver más tarde. Y cuando recogí algunos artículos más en el baúl del auto, ella me deseó buenas noches y se alejó corriendo con paso seguro por el camino oscuro.
Informé a Arescu del encuentro. Quizás tengan una pequeña granja donde podamos conseguir huevos para el desayuno y algo en 4 patas para ir a buscar gasolina. Arescu había logrado generar una atmósfera bastante doméstica en el lugar y había extendido un par de nuestras pesadas alfombras de viaje en el piso, junto al rugiente fuego que había encendido, el cual ya estaba teniendo un efecto en el ambiente frío. Pusimos a hervir nuestra cafetera sobre un ladrillo. La habitación en ruinas parecía casi acogedora. Sin embargo, por alguna razón me sentí nervioso. Con mucho gusto habría estrangulado a la lechuza lejana y al perro, aún más distante, cada uno de los cuales, a intervalos irregulares, seguía emitiendo su lamento. Para colmo, el perro miserable parecía acercarse gradualmente. Un par de murciélagos revoloteaban torpemente por la habitación. El viento nocturno rondaba inquieto afuera. Siempre he escuchado que ustedes, los centroeuropeos, eran gente supersticiosa, comenté cuando Arescu, silbando alegremente, dejó a un lado el café para mantenerlo caliente y colocó sobre el fuego una generosa bandeja de tocino. Pero aquí estamos, en lo que podría ser el escenario de todo tipo de horrores. Incluso me da escalofríos a mí. Arescu se sentó sobre sus talones. Soy tan supersticioso como cualquiera, cuando tengo razones para serlo, respondió de manera perfectamente práctica. Pero los lugares horrorosos no me molestan en lo más mínimo cuando sé que no hay nada malo. ¿Cómo sabes que no hay nada de malo en este lugar?, pregunté con curiosidad. ¿Nunca lo viste antes? Nunca. Arescu organizó plácidamente el tocino crujiente entre rebanadas de pan y vertió el café en tazas de esmalte. Hay muchos castillos en ruinas en estas partes, pero solo hay un lugar embrujado, un castillo de vampiros en toda esta región, y está en una carretera que sale del otro lado de Koslo. Desde la dirección en que tomamos este mediodía, no hay nada dentro de un radio de 100 millas que se acredite ni siquiera a un espectro. ¿Y realmente crees en lo sobrenatural?, exigí incrédulo. ¿No dormirías aquí si el lugar estuviese embrujado? Mi buen amigo, dijo Arescu, extraordinariamente serio, mientras volvía sus ojos a los míos. Parece extraño, lo sé, para un nativo de los Estados Unidos, que supuestamente puedan creer en lo increíble. Es decir, increíble desde su punto de vista, pero, después de todo, ¿no sería razonable pensar que las fuerzas de la oscuridad evitan las regiones más civilizadas y pobladas y se aferran a los lugares remotos y poco conocidos, concedido que la idea de un espectro o espíritu parece absurda para alguien sentado cómodamente en su casa, bien iluminada, o conduciendo por una carretera transitada? Pero si te dijeran que este castillo está embrujado, ¿acaso te parecería tan ridículo? El siniestro aullido del perro le respondió. Sabiendo que no lo está, agregó,
Estoy tan feliz como en los mejores hoteles, pero si esto fuera Archenfels, puedes estar seguro de que no deberíamos estar aquí. Y mientras devoramos nuestra cena caliente, este asombroso joven, cuya educación estadounidense no había sacudido su creencia en las manifestaciones sobrenaturales, me contó la historia del castillo de los vampiros. Está a 20 millas en las montañas, al oeste de Koslo. Dijo, no se ha vivido allí durante más de un siglo. Había sido durante cientos de años el hogar pacífico de una familia noble que tuvo que abandonarlo 120 años atrás. Primero el hijo mayor y el heredero fueron encontrados muertos en su cama. Luego sus hermanos, uno tras otro, a intervalos considerables. Después de que los dueños originales salieron desesperados, hubo unos pocos intentos de vivir en ella, sobre todo por personas que esperaban obtener una buena propiedad a un bajo costo. Pero esos intentos siempre terminaban en una serie de muertes misteriosas, siempre hombres. También hombres jóvenes, nunca mujeres. Sonríe tanto como quieras, pero en todos los casos se encontró la misma herida cortante en la garganta de la víctima. Nadie ha pasado una noche allí a sabiendas en más de un siglo, pero de vez en cuando un viajero lo ha hecho, como lo estamos haciendo aquí, y siempre con el mismo resultado terrible. El hallazgo de su cuerpo, a veces mucho después, la garganta marcada por esa pequeña herida cruel. Nadie vive en las cercanías del castillo. Sus únicos vecinos son los muertos en el cementerio de una antigua iglesia en ruinas. No, profesor, terminó con su sonrisa joven y atractiva. Si esto fuera Archenfels, debería estar corriendo ahora a una velocidad que lo sorprendería, pero como no lo es, y el hecho de que haya vecinos lo confirma, dormiré profundamente. Al decir eso, se envolvió de una de nuestras alfombras adicionales, se tumbó junto al fuego y con su abrigo como de almohada, se durmió casi de inmediato. De repente, me sentí muy solo, aunque hice todo lo posible para seguir su ejemplo. No sirvió de nada. El fuego ardía. Los murciélagos todavía se tambaleaban entre las sombras vacilantes. El viento creciente gimió afuera mientras intentaba abrir una ventana tras otra. El último aullido del maldito perro seguramente estaba mucho más cerca. No debería haber bebido ese café tan tarde en la noche. No debería dejar que mi mente juegue con la historia del niño del castillo, perseguido por esos horribles visitantes que se dice que se alimentan de la sangre de sus víctimas vivas. De repente, mientras yacía mirando el fuego moribundo, mi corazón pareció detenerse. Un sudor helado se deslizó sobre mi cuerpo. Aunque no había escuchado nada, sabía que algo, estaba en la habitación, avanzando silenciosamente sobre nosotros, desde la puerta detrás de mí. Con un esfuerzo desesperado, luché contra el terror envolvente que me había sujetado y volví la cabeza. Avanzando lentamente hacia mí,
A través de la habitación, en el brillo intermitente del fuego que se apagaba, estaba la mujer que me había hablado en la puerta. Pero qué terrible, qué horrible cambio. La larga capa ondulaba, revelando un vestido blanco, la cara sombreada, antes por la capucha oscura, exhibió una extraña y brillante cualidad pálida que no parecía humana. Los labios, rojos como la sangre, se separaron en una sonrisa burlona. Sus dedos eran como las garras de un ave de rapiña. Y los ojos, no podía quitármelos de encima, me fascinaron, como los ojos de una serpiente, de manera tal que no podía moverme ni hablar. Me quedé inerte, paralizado y frío. «Bienvenido a Archenfels», dijo ella, sonriendo burlonamente. Archenfels, el castillo de los vampiros. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi cerebro estaba despejado mientras buscaba frenéticamente una explicación. Archenfels, había dicho Arescu, estaba al oeste de la ciudad, es decir, que habíamos ido al este. Imposible. Sin embargo, mientras miraba fijamente a los ojos crueles y entrecerrados de la criatura de boca escarlata, cuyos afilados dientes brillaban blancos a la luz parpadeante del fuego, supe que efectivamente había cosas más terribles en el mundo de lo que el hombre se atreve a soñar. Quizá entendimos mal las indicaciones. Evidentemente perdimos nuestro sentido de la orientación, simple de entender. Ahora, cuando era demasiado tarde, frenéticamente luché para romper el agarre de esos ojos. El sudor brotaba de cada poro. Sin embargo, permanecí inerte como un tronco. No era capaz de levantar ni un solo dedo. Tampoco podía, por el esfuerzo más desesperado, quitar mi mirada de la suya. Si pudiera hacer eso, el hechizo se disolvería. Podría atacarla y tal vez salvar nuestras vidas. Pero ¿puede el gorrión apartar la mirada de los ojos brillantes de la serpiente que se desliza hacia él? Todo este tiempo, Arescu yacía durmiendo en silencio, como un bebé, un brazo sobre su corazón, el otro tirado sobre la colcha. Su respiración lenta y regular era el único sonido en la habitación. Un fuerte olor a cementerio, a tierra húmeda y descomposición me sofocó cuando la criatura se acercó todavía más. Pasó junto a mí, pero siempre mirándome, sin quitarme esos terribles ojos de los míos. Se arrodilló junto a Arescu y, recogiendo su forma dormida en sus brazos, descubrió sus dientes brillantes. Todavía encadenado por esa mirada inquebrantable, pensé en la repugnancia ciega de un tigre agazapado sobre su presa, mirando celosamente. Perturbado en el sueño profundo de la juventud, Arescu abrió los ojos. Por un instante la miró, inexpresivo y sin comprender, como en una pesadilla. Luego, sobre su hermoso rostro joven, apareció una expresión de horror que veré en mis sueños hasta el último día. Debajo de la ventana, el perro aulló desesperadamente. Creo que el muchacho murió de inmediato por el shock. Espero que lo haya hecho, porque cuando me di cuenta de lo terrible que estaba a punto de ocurrir, algo que ni siquiera puedo expresar con palabras, sentí que yo también estaba muriendo. Después de lo que pareció una eternidad de lucha, sumergido en la oscuridad, recuperé el sentido, consciente de la confusión de una forma blanca que se deslizaba por la puerta.
Débil y mareado me senté. El cuarto estaba quieto. El fuego se había reducido a unas pocas brasas. Incluso el viento había muerto. Y yo, gracias a Dios, ya no estaba bajo el control de esa mirada nefasta. Arrebatando la linterna que estaba a mi lado, volví su haz sobre la joven figura arrugada junto al hogar. La terrible palidez sobrenatural de la cara juvenil de Arescu, el gris espeluznante y agotado, fueron suficiente para que comenzara de nuevo a temblar. Pero una ira hirviente se apoderó de mí. ¿A dónde se había ido la criatura asquerosa? Era imperioso encontrar a otros de su especie y decirles que un hombre vivo sobrevivió en el maldito castillo. Demente y sin plan, salí corriendo hacia la noche. Al otro lado del césped, una forma blanca pasaba por la gran puerta. Me lancé tras ella en una loca persecución, mientras, al darse cuenta de que la seguía, huyó flotando como el viento por el duro camino de la montaña. Nunca levanté los ojos desde el nivel de sus pies. No volvería a ser víctima de esa mirada aterradora. Estaba casi sobre ella, cuando de repente giró a la izquierda, incapaz de controlarme. Pasé corriendo por la pequeña puerta en el muro, permitiendo así que el monstruo ganara tiempo. Deteniéndome lo más rápido posible, me di la vuelta y corrí a través de la puerta hacia lo que parecía ser un cementerio. Sí, estaban las túnicas ondeantes ante mí, plateadas a la luz de la luna. Con un gran esfuerzo final, al límite de mis pulsaciones, me acerqué. No más de 6 metros nos separaban cuando de repente se detuvo. Se aproximó a una antigua lápida inclinada y desapareció en la tierra. Enfermo de horror y completamente exhausto, me dejé caer junto a la tumba y por segunda vez esa noche, y la segunda en toda mi vida, una ola de inconsciencia me invadió. Cuando me recuperé, las estrellas palidecían ante la luz rosada del este. Los gallos cantaban a lo lejos, los pájaros trinaban en los árboles. Golpeado y rígido, me puse de pie. Estaba parado en un viejo cementerio, en desuso aparentemente, durante muchos años. Las lápidas envejecidas y cubiertas de musgo se inclinaban como ebrias, de un lado a otro. La pequeña iglesia en ruinas estaba medio escondida entre arbustos cubiertos de maleza, tal como el pobre Arescu había descrito la fatídica región. Si solo hubiéramos podido verla la noche anterior. Enterré un palito para marcar la tumba a mis pies y me apresuré a regresar por el camino hacia el terrible castillo de Archenfels. Aquí encontré a muchas personas agrupadas alrededor de nuestro automóvil, todas hablando con entusiasmo, pero en voz baja y pálidas de miedo. Otros estaban dentro. Cuando entré en la sala de la muerte, un viejo y alto sacerdote se levantó de rodillas al lado del cuerpo de Arescu, ahora bien dispuesto, con los ojos cerrados y las manos cruzadas. Ambos hablamos alemán y el sacerdote contó su historia. Un pequeño granjero que vivía al otro lado del valle de Archenfels había visto nuestras luces en la noche y a primera vista del amanecer se apresuró a la aldea para informar, lo que podría significar una sola cosa: otra tragedia. Prácticamente toda la población lo había acompañado al castillo para encontrar lo que temían: una nueva víctima del vampiro. Habían deducido que 2 personas habían ocupado la habitación
y cuando expliqué dónde había estado, los ojos oscuros del sacerdote se iluminaron extrañamente. «Señor», preguntó ansioso, «¿sabe dónde desapareció?» «Efectivamente», respondí. Marqué el lugar. Una mirada incomprensible brilló entre los oyentes, mientras el sacerdote traducía mi respuesta, y una mujer con lágrimas cayendo por sus mejillas se arrodilló y besó mi mano. «Creo, señor», dijo el sacerdote lentamente, «que por sorprendente que le haya sido esta experiencia, usted ha sido el instrumento para salvarnos. Se lo explicaré cuando regresemos al cementerio». La historia del sacerdote coincidió estrechamente con la de Arescu, con una sombría adicción. Las víctimas de los ataques fueron, como había dicho él, siempre hombres jóvenes, un hecho que sin duda explicaba mi propia supervivencia. Pero durante los 100 años que el castillo había permanecido desatendido, el número de jóvenes que por casualidad pasaron una noche allí había sido insuficiente para satisfacer la sed de sangre de la criatura, y de vez en cuando se encontraría un muchacho de la aldea muerto en su cama, con una herida aguda en la garganta. La última víctima, 2 años antes, había sido un hijo de la mujer que me había besado la mano. Nadie, excepto los muertos, habían visto al destructor. Nunca se había dado una descripción. No se pudo formar una teoría sobre su origen repentino. El pueblo había dado los pasos que pudo. Las pocas tumbas de suicidios y otras que habían muerto de forma violenta, situadas fuera del muro del cementerio, más allá del área consagrada, se habían abierto hace mucho tiempo, porque a veces se decía que esos desafortunados se convertían en vampiros, pero los ataúdes podridos no habían contenido nada sospechoso, solo huesos, y uno no puede abrir todas las tumbas en un antiguo cementerio sin pistas para seguir. Largos rayos de sol matinal se extendían sobre la hierba húmeda. Cuando llegamos a la tumba que yo había marcado, Elena Barrientos, decía en la inscripción, casi borrada en la piedra, murió el 5 de agosto de 1799 a la edad de 20 años. Durante un tiempo esperamos allí, con la gente detrás de nosotros, todos en silencio, bajo el hechizo solemne de inminentes eventos extraños, hasta que los hombres que el sacerdote había dado órdenes regresaron, algunos con picos, palas y cuerdas, y uno con una larga y fuerte estaca afilada en un extremo. En medio de un silencio profundo y tenso, se pusieron a trabajar y la pila de terrones negros frescos se alzó rápidamente al lado de la excavación. Luego vinieron los golpes sordos sobre la madera podrida. El hoyo se hizo lo suficientemente ancho y profundo como para permitir que los trabajadores descendieran en él. La tierra se despejó cuidadosamente alrededor del ataúd. Demasiado frágil para soportar su remoción, la tapa se abrió. Gritos de horror surgieron de los que se apiñaban alrededor de la tumba. En cuanto a mí, mi cerebro se tambaleó. Incluso entonces no podía creer lo que veía. Acostado ante nosotros en el viejo ataúd descompuesto, con el color rosado fresco y los labios escarlatas de un niño dormido, estaba la visitante de la noche anterior. Pero ahora todo lo terrible de ella había desaparecido.
Los ojos que habían ejercido su temible poder de fascinación estaban silenciosamente cerrados. Los labios rojos apretados, un cadáver fresco y brillante, donde debiera haber un montón de huesos desintegrados. Una pequeña caja de metal yacía al lado del cuerpo y la abrió, revelando una carta escrita en tinta descolorida, pero aún legible. Lentamente lo leyó en voz alta. Confieso a Dios, pero no al hombre, que esta, mi hija, encontró su muerte por su propia mano. Deseo que mi hija, equivocada como ha estado, se acueste en tierra consagrada, porque temo que ella no descanse afuera. Durante un día después de su muerte, les dije a otros que estaba gravemente enferma. Luego que había muerto, la preparé para la tumba y nadie sospecha. Que Dios la perdone. Sufrió mucho después de haber sido traicionada despiadadamente por el joven señor de Archenfels. En medio de un profundo silencio, el sacerdote plegó el trágico mensaje de un día lejano y se dejó caer en la tumba. Alguien le alcanzó la estaca afilada. Agarrándola con su mano derecha, recibió en su izquierda la brillante cruz de bronce. Incluso yo, escéptico como había sido en un tiempo, había escuchado historias sobre el sombrío método de exorcizar vampiros y contuve el aliento con el resto mientras contemplamos. Levantó la estaca afilada. Que Dios se apiade de tu alma. Y hundió la estaca a la altura del corazón. Casi de inmediato el cadáver desapareció. Solo un esqueleto desintegrado yacía en el ataúd sobre un charco de sangre que corría rápidamente a través de las grietas y penetraba en la rica tierra negra. Que Dios tenga piedad, dijo el sacerdote una vez más en el sonoro latín de la iglesia y con infinita compasión en su tono. Amén. Eso fue todo. Recuerdo muy poco del viaje de regreso a la antigua ciudad de Koslo, donde pasé casi un mes en el hospital, delirando la mayor parte del tiempo. Cuando me recuperé, lo suficiente como para estudiar un mapa de la región, fue fácil ver cómo nos habíamos metido en el área fatal, el camino en el que se encontraba Archenfels. Ojalá el sol no hubiera estado oculto, si tan solo hubiéramos llegado al lugar del terror antes de que la noche ocultara la escena. La universidad me concedió un permiso de ausencia durante un año y ahora estoy algo mejor, pero sé que nunca más tendré el equilibrio nervioso de un ser humano normal. Los médicos dijeron que podría ayudarme a escribirlo todo. Sáqueselo de encima, dijeron. También siento que si la narración de mi experiencia lleva a otros a darse cuenta de que todavía hay cosas oscuras y terribles que merodean por el mundo, al menos habré logrado algo bueno.